Los Maestros Monsuno. Es una de mis obras más grandes y hoy quiero explicarles cómo funciona la cronología dentro de este gran universo. Y no solamente eso, sino de cómo me inspiré a crear esta fantástica y larga historia. Esto empezó hace 11 años. Por allá en el 2012, recién comenzando diciembre, bueno, no, aún no se cumplen los 11 años exactos, pero bueno, sí ya son más o menos 11 años. Por aquel entonces estaba recién saliendo una serie de anime llamada Monsuno, solo Monsuno, no los Maestros Monsuno. Y aparte estaba recién comenzando el universo de Marvel, del cual yo siempre he sido sumamente fanático. Entonces, pues yo nunca he visto la serie Monsuno, pero quise coger el nombre para ponerlo como los Maestros Monsuno y crear mi propia historia, creando mi propia versión de Marvel, con mis propias historias, mis propios personajes y demás. Tal vez repita muchos personajes del mundo de Marvel, que los utilice con los mismos nombres y demás, pero digamos que la historia, el desarrollo, las cosas que les pasen son muy diferentes, ¿sí? Con el tiempo fui desarrollando esta historia y pues bueno, hasta hoy que la logré ya terminar 11 años después. Bueno, ya si entramos en detalle de lo que cuento y lo que pasa en la historia de los Maestros uno como tal, pues a ver, esta es como mi historia real de cómo la creé, la fui escribiendo y demás, pero hay una historia ficcional de cómo se creó esta historia. Pues, a ver, yo llevo escribiendo historias desde que tenía 8 años, ¿sí? Empecé a hacer pinturas abstractas tipo Jason Pollock a los 6 años y luego cuando tenía 8 años, o sea, 2 años después, empecé a crear historias con base en las pinturas que ya había hecho, ¿sí? En el caso de los Maestros Monsuno, pues bueno, mi historia más grande, que la creé cuando ya tenía 9 años, es la República de Mandú, que es, digamos, donde se unen en conjunto todas mis historias, ¿sí? Em, en- de tal manera de que pues ahí aparecen muchos personajes que vendrían siendo como escritores, pintores, bueno, personas muy importantes dentro de la historia de Mandrú, que es un país, y pues cada uno de ellos tiene sus obras, ¿sí? Escribieron alguna de mis obras, algunas, ¿sí? En el caso de los Maestros uno, el que escribió esta obra fue mi bisabuelo, José Guillermo, que dentro del mundo de los Maestros Monsuno se llama Tintín Guillermo. Bueno, como Tintín Guillermo, dentro del mundo de Drumandrú, creó los Maestros Monsuno. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue su inspiración? A eso justamente voy. Bueno, todo empezó por allá en los años 40. Por aquel entonces, Tintín Guillermo quiso empezar a escribir una historia. Él tenía el sueño de ser periodista, pero pues le dijeron que para poder recibirlo en un trabajo formal como tal, tenían que ver él cómo narraba historias. Entonces él tenía que crear su propia historia. Para poder realizar este trabajo, se fue a vivir a Ormuela, que era una de las ciudades más cercanas a la capital de Drumandrú, Los Llanos. Él antes pues en, vivía en Los Llanos, pero vivía en la zona de Centro Llanero y donde él quería trabajar era a las afueras de Drumandrú, ¿sí? Que pues de Los Llanos, que pues era más cercano a Ormuela. Entonces pues por eso digamos que se fue a vivir allá.
Los Llanos es una ciudad muy grande, prácticamente es igual de grande que Rusia. Sí, Drummondru es un país extremadamente grande que le da la vuelta al mundo y todo. Entonces, pues, en ese sentido, no es lo mismo vivir en el centro eh, que vivir a las afueras, ¿sí? Que vivir en una ciudad como Ormuela, que viene siendo como el Chía, ¿no? No es lo mismo. Entonces, él llegó a vivir a Yarmuela, que es una ciudad construida sobre ceniza em, de volcán, ¿sí? Y allá vivió en la casa de un señor y su hijo, el hijo se llama Rafael Nicolo, que pues era un poco menor que él. Mientras que él tendría por ahí unos 20 años, más o menos mi edad. Eh, Rafael Nicolo era más que todo como unos 12, 13, 14 años, era más adolescente. ¿M? Sin embargo, ellos dos durante este tiempo en el cual Tintín Guillermo se dedicó a escribir su obra, Los Maestros Monsuno, convivieron demasiado mucho, así que él se inspiró en los juegos que ellos hacían, su relación que ellos tenían y demás, para poder crear esta historia. También muchas vivencias que tuvo allá en Ormuela y demás. Y para 1956 tuvo finalizada la historia como tal, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que durante este periodo él ya tenía hijos y estaba casado, pero mantenía oculta a su familia porque el gobierno en esa época en Drumandru se quería robar a todos los niños, ¿sí? Para mantenerlos alejados, que crecieran junto a una dictadura militar, a un tratamiento militar. Entonces, pues el objetivo era quitarle a todas las familias a sus hijos y que crecieran en un lugar aislados, ¿sí? Y él tuvo que ocultar, Tintín Guillermo tuvo 79 hijos, eh, seten- y tuvo que en ese momento ocultar como un promedio de 13, 14 hijos. No me acuerdo exactamente el número exacto que puse ahí, pero sí tuvo que ocultar varios de sus hijos en ese momento. Pues tuvo dos matrimonios y demás. Y bueno, mm, aquí pues a ver, no he creado como tal la historia de Titín Guillermo. Bueno, ¿quién fue él antes de ser escritor? Eso todavía lo tengo en tarea. ¿Quién fue él antes de pues llegar a Ormuela y todo este cuento? Pero pues sí tengo una más o menos una idea de qué podría ser. Denle like a este video si quieren que después en un futuro, espero que cercano, les cuente la historia de Titín Guillermo antes de ser em, escritor, antes de haber llegado a Ormuela. Como les decía, para 1956 Tintín Guillermo em, ya publicó como tal su obra Los Maestros Monzón, em, la cual fue sumamente famosa al por mayor, ¿sí? Eh, y al punto que él nunca tuvo que trabajar como tal de periodista, sino que pudo vivir de las regalías que le daban de esta obra, ¿sí? Luego, en el año 1965, 9 años después, él decidió sacar una secuela de esta gran obra, la cual se tituló Cudo. Esta secuela fue fascinante, pues porque pudimos ver otra perspectiva, otro mundo, otro universo diferente al que veníamos acostumbrados a ver, como otro punto de vista y demás, lo cual estuvo cool. Más adelante, en 1975, su hijo, Felipe, tomó la decisión de adaptar estas dos novelas, Monsuno y, y, y Kyudo, a la televisión,
¿sí? Empezaron transmitiendo los capítulos en 1975 y terminaron en el año 2014. Para el año 2015, Tintín Guillermo escribió una nueva obra, la cual se llama Apocalipsis, la cual de alguna manera le da un cierre momentáneo, por decirlo así, a esta gran obra, ¿sí? Entonces, para el año 2016 se adaptó al cine esta obra de Apocalipsis. Luego, más adelante, en el año 2020, en plena pandemia, Tintín Guillermo dedicó aquellos días a escribir otra obra más de los Maestros Monsuno, la cual se tituló Los Viajeros del Tiempo. Esta obra se dividió en tres partes: los viajeros del tiempo, los viajeros de las dimensiones y el pasaje del escritor Usurruf, el hombre de todos los tiempos. Finalmente, pues Tintín Guillermo terminó ahí su obra y murió en el año 2022, cuando a duras penas estaban recién empezando a adaptar estas tres últimas obras al cine. No alcanzó a ver tristemente el resultado final, pero es que ya tenía 98 años, ¿qué más se puede esperar? Entonces, pues bueno, por lo menos pudo ver y disfrutar de su obra y bueno, de su familia y demás. Ahora, ya habiendo como contado más o menos cómo fue todo el proceso de creación de esta obra, Los Maestros Monsuno, voy a proceder a contarles la historia en sí de Los Maestros Monsuno, cómo funciona su cronología, qué nos cuenta y demás. Bueno, voy a tratar de leer, perdónenme si se me escucha como un poco trabado, si me enredo, si repito palabras y demás, pero es que yo leyendo en voz alta soy fatal, soy terrible, como que me paniqueo, me da nervios y demás, como que lentamente sí lo hago sumamente rápido, pero en voz alta como que me demoro mucho. Entonces voy a leer lo mejor que pueda, voy a tratar de pronunciar y demás. Igual solamente voy a leer lo que es la introducción. Ya después voy a tratar de contarles mejor para que, sí, no me demore tanto con esto, ¿sí? Bueno, vamos con esto. Entonces, el primer capítulo del gran libro Los Maestros Monsunos se llama La Creación. Voy a leerles solamente este primer capítulo. Ya los otros se los voy a resumir así hablando. Bueno, entonces, antes del universo no había nada. Ni siquiera existía el tiempo. Nada así se llamó lo anterior al universo. Mm, De repente, la nada cobró vida, con unos campos de arena de harta belleza y diversidad de animales y vegetación. Además, nació un árbol llamado Ulon, tan gigantesco como un virus, y también nació el tiempo. Ulon era rodeado por más de 1 billón de flores amarillas, pero hay una que está ennoviada con él y su nombre es Telalaida. Pasaron los siglos y todas las flores se marchitaron. Así que Ulon hizo que Telalaida brotase una anciana de más de 100 años, y y de él brotó un joven de 30 años, de nombre Junco.
Luego de varios años, Junco tuvo un hijo con Amatista y se le llamó Amatis. Amatista era otra planta más que había crecido en el campo. Resulta que el padre de Ulon era el dios de la nada, pero él tenía su contraparte que era el diablillo, el cual consumió a Matiz y se dividió en dos, el absorbente de almas bueno y el absorbente de almas malo. Cada uno tuvo su hijo. El, el bueno tuvo a Ca- Casarán y, y a su y a Zurrán, un par de gemelos que se diferenciaban por una línea verde debajo de la boca que Zurrán tenía y Casarán no. Era una piel morada y azul, de copete blanco, ojos negros, altos cual hormiga y flacos cual obeso. Vestían una bata roja con negro, zapatillas blancas, eh, blancamente negras, y un bastón dorado con una bola en su parte superior, una gema del tiempo. Y el malo tuvo a Jastix. Él era un simple es inútil eh, bolsa negra flotante que absorbía cuerpos para obtener más poder y, y fuerza y, y prolongar su vida. Surán tuvo dos hijos, Tanio y Maraña. Tanio era de un pelaje corto, crespo, negro. También tenía una barba y también tenía una barba. Me perdí. Em, Me perdí, perdón. Tuvo dos hijos, Tanio y Maraña. Eh, Tanio era era de un pelaje corto, crespo, negro. También tenía barba de candado, piel morena y flaco, alto y ojos negros. Vestía lo típico de un rey y fajas rojas y azules. Maraña era un rubio encolado liso de piel blanca, ojos color anaranjado, flaca y alta, tenía las vestimentas típicas de una princesa. En una faja rosada, em, ellos tuvieron al anciano. Él era de una piel verde, de un pelaje
liso y corto, flaco y bajo. También tenía orejas de elfo y vestía un ropaje café y una chaqueta habana. Él tuvo a Máquino y a la Usillo. Máquino era alto, de una piel azulada y negra, gordo y de ojos de oro. Lausillo era gordo, blanco, de pelo y barba blanco, liso y supremamente largo, de ojos negros y arrugados, y bajo. Usaba pipa y un ropaje azul. Él tuvo a Cenore. Él era blanco, alto, de ojos negros, de pelo negro, largo y liso, y flaco. Vestía un ropaje blanco con símbolos en rojo, mm, mientras que Máquino tuvo al fantasma y al monstruo malvado. Él era de una piel amarilla con negro, eh, cachos y por toda la cabeza y ojos amarillos, alto y flaco, vestía un ropaje negro y gris y una túnica negra. Tuvo la él tuvo a la reencarnación. Él era igual que a Batman, solo que sin capa. El fantasma era totalmente verde, de pelo y barba, largo y liso. No tenía una mano y por eh, el hueco devolvía almas. También utilizaba un tridente negro de oro, un tridente de oro eh, arenoso. Él tuvo a Cable y a Glenn. Él era de pelo amarillo, liso y corto, ojos cafés, piel blanca, alto, flaco, vestía un ropaje azul junto con unas botas cafés. Cable era blanco, de barba y pelo corto, liso y negro, alto, flaco, de ojos negros, vestía un ropaje de, de caballero y utilizaba la mano de derecha como el arma Excalibur y igual que su padre tenía una mano, no tenía una mano izquierda. Resulta que Jastix tuvo al gran señor del mal. Él era bajo, con un remolino anaranjado en toda la cara, el cual se quitaba para absorber almas. Solo tenía un ojo, el cual era negro. Poseía una corta cabellera lisa y negra, y era flaco. Vestía una túnica negra con puntos eh, deformes, rojos y un par de zapatillas negras. Él tuvo a
Mornior. Él era alto, de ojos rojos, de piel negra, cabello negro corto y entrelazado. Vestía una eh, el de piel de oso polar como capa y, y capota y un chingue de plata, un chingue de plata, zapatos negros y utilizaba un hacha habana, un escudo azul con un escorpión tallado y él montaba un caballo café forrado en túnicas blancas. Lo que es el absorbente almas malo, Suran Jastix, el gran señor del mal, Mornior, el, el consuno, el monsuno malvado y reencarnación, con el tiempo se convirtieron en los descendientes de Diablillo. En otras palabras, el mal supremo. El fantasma creó un nuevo universo y además creó una figura que presentaba, que representaba el tiempo, llamada Time. Ella era blanca, alta, de ojos azules, flaca. Tenía la cara de un puma, unos hombros puntiagudos, uñas largas y negras. De los pies solo tenía dos dedos, un par de bigotes extremadamente largos y un pelaje que era blanco. Em, en aquel universo se hallaban dos plantas, el monzu- el monsuniano, dos planetas, perdón, dos planetas, el monsuniano y la Tierra. En el planeta monsuniano se hallaba como gobernador un ser de raza Ginyu llamado Odín. En aquel planeta se hallaban cuatro razas monsunianas, las cuales eran los Ginyu, los Akuones, los Pícoros y los Monsunianos, de los cuales la raza superior era los Ginyu. Poseían una apariencia humana, con la diferencia que vivían en un promedio de 5.000 y 10.000 años, y si eran asesinados o morían de alguna enfermedad antes de cumplir los 5.000 años, se transformaban en bestias horribles de más de 2 metros de alto, que en un mm, que en sus corazones guardaban los cuerpos de los guiñús mientras se curaban. Una vez curados, volvían a su forma normal.
El resto de las razas tenían un pro- promedio de vida entre 60 y 256 años. Y si eran asesinados o se morían de una enfermedad antes de cumplir los 60 años, mm, de unas se iban al papayo. Odín era gordo, blanco, poseía una larga cabellera blanca y lisa, igual que su barba, de ojos negros. Alto, vestía una bata larga y blanca y unas zapatillas blancas. Él tenía una esposa llamada Mirella y ella era alta, de una larga cabellera naranja y encrespada, unos ojos azules como el mar, de las pecas de una jirafa. Tenía y, y flaca, vestía una larga mm, mm, bata azul y zapatillas azules. Ellos tenían tres hijos, Thor, Loki y el mechudo. Thor era alto, de ojos negros, de pelo largo y amarillo, y liso, igual que su barba, y, y flaco. Vestía una armadura negra con círculos y planetas, y con círculos plateados, perdón. Una capa roja. Las mangas de la armadura eran plateadas. Utilizaba un, mm, un casco de Pegaso, mm, plateado, y siempre llevaba consigo un martillo negro de la mano derecha, el cual para ser mm, portado debía antes pasar por unos retos por unos retos que más adelante explicaré. Loki era alto, de cabello negro, liso, largo, blanco, de ojos negros, flaco, vestía una armadura negra y una capa verde, un casco eh, dorado, mm, un, cue- con cuernos. Las mangas de la armadura eran doradas y siempre llevaba consigo un báculo dorado en su mano derecha. El mechudo era bajo, fortachón, blanco, de ojos negros. Poseía una larga cabellera naranja, lisa y flaco. Tenía en los hombros dos caras de leones, eh, un chingue habano y un par de botas habanas. El monstruo malvado eh, fabricó una máquina llamada contenedor de poder, un ser de piel blanca calvo, el cual vestía un
un antifaz rojo, mm, una armadura azul con casco eh, transparente que le cubría la cabeza. Además, siempre llevaba consigo un cañón gris en la mano derecha. Mm, castillo de su Junto a él fue al castillo de su hermano, su hermano el fantasma. Cuando ingresó a la habitación de su hermano, un salón gigantesco forrado en mármol plateado con un trono en el fondo donde donde yacía sentado el fantasma, dijo: Hola, hermano, ¿qué haces por aquí? "Mm, sabes que no puedes ingresar, ya que fraternizaste con el enemigo. Nos traicionaste", dijo el fantasma. Ya sé que los traicioné, al igual que muchos, pero, hermano mío, heme aquí, he venido a hacer las paces. Sé bien que hice mal y justamente he venido a remendar mis errores, dijo el monzuno malvado. Demuéstralo, le contestó el fantasma. En aquel momento el monzuno malvado soltó una carcajada diabólica. El fantasma frunció el ceño, haciendo una cara de rarizado. En aquel momento, por detrás del trono se asomó Contenedor de Poder y puso el cañón en la cabeza del fantasma y luego apretó el gatillo. Absorbió el poder y absorbió su poder. Luego el fantasma cayó al suelo en cuatro, mientras arrojaba: ¿En serio creíste que me uniría a tu causa?, dijo el monzuno malvado mientras se agachaba con las manos cruzadas. Luego sacó su lanza negra de punta dorada y le clavó en el pecho el, al fantasma. Se la clavó en el pecho al fantasma. En aquel momento intervino el anciano y al verlo, lo que lo despropió de su cuerpo. Así que era el monstruo malvado, era un montón de humo negro, con unos ojos morados, y al tomar la forma envolvió a con Contenedor de Poder, Consumo, y así juntos escaparon por la chimenea del castillo. El anciano corrió a ayudar al fantasma y le dijo que se calmara. Mi hermano no se
detendría aquí, aunque le hayas quitado su cuerpo. Él escapó, así que si mi gira empleado su plan, eh, cueste lo que cueste. Em, Me imagino que irá a destruir el planeta Monsuniano, ya que la Tierra es un planeta muy primitivo y no tiene sentido si lo destruye, dijo el fantasma. Ok, yo entonces iré a ese planeta. Cuídate mucho, fantasma, dijo el anciano, y luego salió corriendo. El anciano, al llegar al planeta monsuniano, se sacó con, se casó con un pícoro hembra y tuvieron un hijo llamado Picón. Y luego de 39 años, Thor practicaba un deporte llamado eh, la jornada del rayo, la cual era conformada por Anthony Stark, mm, el hombre que utilizaba una armadura de hierro, em, roja dorada para eh, controlar el rayo. Era de pelo corto, crespo y negro, alto y de barba, ojos negros, eh, m- moreno y flaco. Quicksilver. Él utilizaba el- la hipervelocidad para controlar el rayo. Él era igual que Tony, solo que de pelo gris y liso, blanco y no tenía barba. Y además poseía una vestimenta azul claro y era y con rayas blancas. Clint Barton, mejor conocido como Ojo de Halcón. Él utilizaba el arco y flecha para controlar el rayo. Era igual que Tony, solo que de pelo liso y era tigreño. Y tenía y no tenía barba. Vestía una camisa y y pantalones negros. Sam, em, mejor conocido como Falcon, utilizaba un traje blanco con rojo, con alas para controlar el rayo. Él era igual que Tony, solo que era negro y no tenía barba. Bruce Banner. Él era igual que Tony, solo que era tigreño y no tiene barba. Él se transforma en un monstruo gigante verde para controlar el rayo. Rhodey, mejor conocido como Máquina de Guerra. Él era igual que Tony, solo que era negro y no tenía barba y era calvo. Utilizaba una armadura plateada, azul y rojo para controlar el rayo. Peter Quilt,
mejor conocido como Star-Lord. Él era igual que Tony, con la diferencia que era en blanco y utilizaba una pistola láser para controlar el rayo. Logan, mejor conocido como Wolverine. Él era igual que Tony, solo que era blanco y acuerpado. Vestía un ropaje amarillo con azul rey y utilizaba garras de vibranium, mm, el metal más fuerte del universo, para controlar el rayo. Además, u- sus huesos eran del mismo material. Natasha Romanoff, mejor conocida como la Viuda Negra. Ella era de pelo rojo, liso y largo. Era alta, de ojos negros, flaca y utilizaba un, un par de pistolas para controlar el rayo. Peter Parker, mejor conocido como el Hombre Araña. Él era igual que Tony, solo que era blanco y no tenía barba. Él utilizaba las telarañas para controlar el rayo. Y finalmente, Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América. Él era igual que Tony, solo que blanco, de pelo liso y rubio, con contro, o la, él controlaba el rayo con un escudo azul con plateado y una estrella en el centro, hecho de vibranium. El traje era igual, como con la diferencia de que era de tela. Su maestro se llamaba Frogor. Él era blanco, de un pelo largo y liso, mm, blanco alto, de una barba larga y lisa, blanca y flaco y blanca. Ojos negros, utilizaba una armadura plateada y su arma em, para controlar el rayo era un hacha de doble filo. Eh, un momento. Ya. Flower llamó a Thor a su oficina. Una cúpula de vidrio y, mármol negro oculta entre lo profundo del bosque de pinos monsuniano. Era supremamente oscuro y, chica era iluminada por una cegante luz blanca que era producida por un mm, pel- pelota gigante de vidrio ubicada en el centro de la eh, cúpula. Le contó el origen del universo y le dijo que la leyenda dice, o mejor dicho, que la profecía dice, que así como la nada enfrentó alguna vez al diablillo y fue derrotado,
Algún día llegará un ser con el poder de destruir a Diablillo, el cual era inmortal y como consecuencia no podrá morir hasta cumplir su misión. Pero aquel ser no nacerá con ese poder tan estrambótico. No, no lo hará. Nacerá siendo un ser común y corriente, y para alcanzar su poder tendrá que eh, masacre, eh, realizar masacres, mm, asesinar a un familiar que querrá mucho o, o en su defecto morir y al tercer día resucitar, tal y como lo hará el Mesías. Él, des- él decidirá mm, y en vez el, el diablillo sea derrotado, una vez el diablillo sea derrotado por aquel, vendrá el apocalipsis, o mejor dicho, el fin del universo, tal y como lo conocemos. Para entonces todo volverá a la nada y nada quedará en pie. El caos es el caso es que creo, no, estoy seguro, o al menos me dice que tú, Thor, eh, eres aquel ser. En cuanto Thor acabó de escuchar aquel discurso, le iba a responder y dar su opinión, pero le fue imposible, ya que cuando fue a abrir la boca, el planeta empezó a temblar. Flower salió a ver qué pasaba y volvió que del a, a su lado eh, cielo brotaba una mancha negra y dijo una voz atemorizada: después de 39 años, nuestro fin ha llegado. Luego el cielo se tornó completamente negro en vez de azul y, y de nubes moradas en vez de blancas. Y entre los cuerpos de los monsuñanos empezó a temer, meter un humo negro que los poseía. Muy pocos lograron escapar y de esos pocos que otros murieron, otro murió. Y luego el planeta monsuñano explotó. Sus restos cayeron en, en el planeta cercano primitivo, para entonces llamado Tierra, provocando la extinción de sus únicos habitantes, los dinosaurios. Bueno, digamos que esa es como la primera parte, la creación. Espero no haberlos aburrido con mi lectura.
Y luego ahí viene lo que vendría siendo la saga del diablo, ¿sí? Donde pues aquí para este entonces ya han pasado 1 billón de años y en este momento aparece un personaje llamado Giri. ¿Sí? Pues aquí pasa eh, un personaje llamado Giri, que pues está jugando con sus amigos del colegio. Él es un niño chiquito, de no más de 11 años. Están jugando con sus amigos del colegio fútbol, ¿sí? Bueno, de no más de 5 años. Giri tiene 5 años, ya acabé de revisar rápidamente y sí, tiene 5 años. Bueno, Giri, entonces, él, pues, después del partido de fútbol, se reúne con el director de su universidad. Él le cuenta toda esta historia de, digamos, los maestros Monsuno y le dice que su misión ahora es es, es encontrar a Thor, reunir un grupo de personas para que puedan destruir a los secuaces del diablo, que el diablo, no diablillo, sino el diablo, es, para que me entiendan, em, Odín, pero convertido en malo, poseído por el monstruo malvado, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que em, Giris se va junto con em, él se va junto con su hermano Scorpion y también se les une al grupo un niño, también compañero del colegio, pero de Giri, pero pues es que este niño le hacía mucho bullying a Giri, lo cual era curioso. Y de hecho en algún momento él se encontró con el monstruo malvado, pero él le dijo algo al oído que aún no sabemos qué es. Durante el transcurso de esta saga del diablo, ellos se enfrentan a los distintos soldados del diablo. Primero bajo el agua, luego en una roca, los cuales pues son em, son los mismos monstruos, pero poseídos por el mal, ¿sí? Aquí también, pues, una cosa que no está escrita, pero pues, y el anciano tuvo además de Picón a Lagartos, fue otro de sus hijos, y pues se enfrentaron evidentemente a ambos. El último y pues, otro que estuvo ahí apoyándolos en este enfrentamiento de los soldados del diablo fue el anciano, ¿sí? Bueno, ahí se enfrentaron un montón, como Coquetón. También hay otro ahí muy importante que vendría siendo el Conde Dooku. Y bueno, más adelante, que pues era un Monsuno, un Ginyu, perdón, Monsuno Ginyu. Y bueno, más adelante, cuando ya finalmente vencen al diablo, vencen a Picón, o sea, él los lleva a enfrentarse contra el diablo y su esposa. Ahí pues Thor ya había aparecido mucho antes, desde que se meta número 16 y demás. Bueno, ahí tengo toda la historia después. Espero algún día poder publicar para que todos ustedes la puedan leer. Em, y pues, a ver, siguiendo por acá. A ver, es que esto es más largo, entonces para poder encontrar bien. mm, bueno, el primer capítulo finaliza, ay, me pasé. Este primer capítulo finaliza en la página 19. Bueno, luego viene lo que vendría siendo la saga de Ultron, donde pues se enfrentan a un robot que creó Anthony Stark, digamos, para controlar el rayo, para que lo ayudara, como manejar como el universo y demás. Y pero ese robot se le revela y termina matando, amenazando con matarlo y demás, y creando sus propios, como digamos,
em, antagonistas, sus propios robots, los cuales son los integrantes de la Liga de la Justicia, como Batman, el Joker, también pues está el Acertijo, está Superman, Flash, Aquaman, Akut, que es hermano gemelo de Aquaman. Y bueno, son básicamente como esos los que ahorita me acuerdo. Hay muchos más, creería yo, pero sí, esos son como los que me acuerdo ahorita. Bueno, digamos que ahí después de que se enfrentan a, a Ultron, lo derrotan y demás, eh, junto con pues todos los integrantes de la Jornada del Rayo, ahí también los colabora Loki. Luego de eso, el siguiente capítulo viene siendo, dame un segundo, Crane y el Tigre Blanco, que aquí pues básicamente aparece un personaje nuevo, que es el protagonista en este capítulo, se llama Crane, que monta un tigre blanco y se enfrentan aquí a una bruja con un báculo. Bueno, luego viene la saga del mago, que es como lo mismo, se enfrentan a unos caballeros que él tiene y demás. Luego el capítulo del mago viene el diablo reconstruido, que es básicamente el mismo diablo que ya había salido antes, Odín poseído, pero que ahorita tiene las piernas de robot, ¿no? Luego de eso, pues tenemos la saga del diablo rostizado. Resulta que él al final del anterior capítulo cayó dentro de un lago de lava, ¿sí? Y pues mientras que lograba como recuperar, escapar, cuando logró salir de este lago de lava, quedó todo rostrizado como un macarrón. Entonces, pues bueno, aquí es básicamente se enfrentan a él para ya finalmente derrotarlo, ¿no? Luego viene la saga Los Dragones. Para este entonces ya Giri ya es un adulto, ya tiene un hijo y se enfrentan en este momento a distintos dragones, ¿sí? Entre ellos al conde Dooku y se enfrentan a uno que se llama el Guasón, que se encarga de enfrentarlo Thor, el cual pues no ha salido antes no sale hasta este momento en la saga Los Dragones, como que ahí dura un buen tiempo sin salir. Y entonces Thor se enfrenta, incluso él se transforma en Destroyer, que es como su bestia. Y luego de eso, pues, que se enfrenta a su bestia, finalmente Thor lo vence, pero muriendo en el acto. Como pues él ya tenía mucho más de 5000 años, no se transformó en aquel momento. Bueno, luego de eso viene la saga del fantasma parte uno. Hay que tener en cuenta que este capítulo está dividido en dos partes, ¿sí? Esta viene 10 años después de la anterior. Y aquí es básicamente cuando se enfrentan al fantasma, pero poseído por el mal. También se enfrentan a Máquino, se enfrentan a Contenedor de Poder y a muchos otros más personajes. Al final, pues, em, el fantasma vuelve a ser bueno, le quitan como su posesión, por decirlo así, y luego viene la saga de la segunda parte de la saga del fantasma, ¿sí? Aquí, pues, el fantasma tiene que pasar por ciertos retos para poder volver a su hogar, ¿sí? Para poder regresar al castillo y retomar su trono. Luego de que viene esto, viene la saga de la batalla final. Aquí pues aquí primero que todo, pues hay un personaje llamado Tarantulín, ¿sí? Que pues, bueno,
Él se había transformado en Trampoline Maldad, en Mega Maldad, pero volvió a ser bueno, en fin. Aquí pues vemos ya a Gyria todo anciano, muere de edad, no tiene mucha importancia en esta saga. Aquí pues también Thor se enfrenta contra, aparece como Thor Mega, o como Thor Maldad, y, y primero tratan como de destruirlo, pero pues al final él es el que mata a Giri, de hecho, ahora que me acuerdo, y, y pues luego renace del martillo nuestro Thor, hay un enfrentamiento entre los dos Thors, Thor maldad y Thor bueno, y pues al final es Thor bueno el que gana. Nuestro Thor bueno, pues él se va después a enfrentarse a Reencarnación, y antes de que lo mate, pues Reencarnación queda muy herido, lo deja vivo, y pues Thor se va a enfrentar al monstruo malvado, y el monstruo malvado es el que, y pues reencarna, y pues Thor casi no lo puede vencer, pero el que finalmente lo vence es Reencarnación sacrificándose. ¿Sí? Luego de esto viene la saga del último combate. ¿Sí? Aquí, pues, la saga de los Caballeros de Plata, perdón, el último combate viene después. Em, en esta saga de los Caballeros de Plata se enfrentan con un montón de caballeros que eran soldados del hermano de Odín, el cual pues tampoco no sé por qué lo tenía escrito, pero bueno, este hermano de Odín tenía un montón de soldados de carne de plata que también estaban poseídos aún por ciertas partes del alma del monstruo malvado que aún quedaban vivas, y pues se enfrentaron a todos los caballeros, los destruyeron y demás. Luego viene ahora sí la saga de la última batalla, la anterior era la batalla final, esta es la última batalla. Aquí pues se enfrentan contra el gran señor del mal, contra todos sus descendientes y demás, y pues finalmente, al final, tienen un cubo que es el devolver el tiempo. Su propósito con este devolver el tiempo es devolver el tiempo a los inicios, cuando todo, antes de que pues todo empezara. Quicksilver pues fue poseído por Justix, al igual que el Capitán América, tuvieron que pelear contra él y demás. Y bueno, lo que pasó aquí, que es clave para la historia, es que Cráneo Rojo, que es el diablo rostizado, activó el de oro del tiempo antes de tiempo, o sea, antes de que destruyeran al gran señor del mal, antes de que Quicksilver dejara de ser absorbido em, por Justix, y bueno, entonces, en este momento, em, claro, se reinicia el tiempo hasta el inicio de todo, pero em, lo que pasa aquí es que el mal sigue existiendo, sigue habiendo maldad en el mundo. Entonces, el Capitán América es el único que pues queda vivo y tiene que esperar hasta el año 25.000 después de Cristo para poder reunir nuevamente a toda la jornada del rayo, junto con muchos otros nuevos personajes. Esto también incluye obviamente a los ultranianos, que pues son todos los de DC, y pues también se unen muchos otros personajes de más, como yo que sé, Ant-Man. También hay muchos otros que yo inventé que los sube varios, como el hombre cuchillas. Bueno, aquí no me quiero extender mucho porque este video ya se está haciendo largo y tengo ahorita que leer más cosas. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo que espero es que algún día ustedes puedan leer esto, así que ya sabrán muy bien cuáles fueron todos los personajes nuevos que salieron en este momento y los hechos. Bueno, luego de esto, pues empiezan a enfrentarse unos con otros, a ir pasando por distintos retos. Aparece un personaje muy importante aquí, es Sol Rojo, que aquí es Samuel King, el que pues se transforma en rojo, ya no Bruce Banner.
Y bueno, pasan muchas cosas y demás, y finalmente se enfrentan nuevamente al monstruo Alba. Se enfrentan nuevamente. Aquí pues el monstruo Albao se vuelve bueno, levanta incluso el martillo de Thor, se enfrentan al final al gran señor del mal y lo destruyen y demás. Bueno, pero aquí ten en cuenta aquí una cosa y es que Quicksilver y el Capitán América aquí pues están totalmente el uno enfrentado contra el otro porque Quicksilver perdió la memoria y pues fue criado nuevamente por eh, el, el diablo rostizado y pues la esposa del diablo en su segunda fase, ¿no? Entonces, pues, y pues el Capitán América mató al Diablo Suizado, entonces ambos están como en contra el uno del otro y siempre están peleando entre sí. De igual manera, el Capitán América también está siempre peleando con Iron Man porque pues se cree que él mató a la esposa y bueno, a Pepper Potts y bueno, hay como que también muchos enredos y disputas entre ellos, lo cual hace que esto se alargue demasiado. Luego, aquí pues ya cuando vuelve y pasa al final, cuando ya todos se han reconciliado, lo mismo nuevamente. em, y es que aquí lo que pasa, bueno, Thor también se transforma, tiene su versión Guignum. em, y bueno, aquí ya ahora sí, se vuelve a activar el devolver el tiempo antes de tiempo. Entonces tiene que volver a pasar por el mismo proceso, pero aquí Thor ya se enfrenta es a Diablillo, em, porque sí, uno al gran Sendo del Mal ya lo han destruido, pero no a Diablillo. Entonces, Diablillo continúa con vida y tienen que enfrentar como una especie de volcán de ceniza. Esto inspirado este escenario en Ormuela. ¿Sí? Aquí pues él lo derrota y para poder devolver el tiempo, lo que pasa es que el diablillo cae en donde está Giri jugando fútbol y destruye la cancha. ¿Sí? Aquí básicamente lo que él había querido decir el Monsuno Albao al compañero de Giri que le hacía bullying cuando él era niño, era pues que eh, lo compañera fuera su mejor amigo durante toda la vida y pues eh, que al final, si todo le salía mal al monstruo malvado, él volvería al camino de los buenos. Ten en cuenta que pues este chico también fue el que venció a los dragones y demás. Bueno, esto es básicamente lo que vendría siendo el primer libro, que es Monsuno. Luego continuamos con el segundo libro, que es Kudu, ¿sí? Este pues también tiene su primer capítulo, que es la creación, el cual pues para que pueda entender, no es igual, entonces también la voy a leer, ¿sí? Espero nuevamente no aburrirlos con mi lectura. Entonces, al inicio no existía nada, ni siquiera el tiempo, y de la nada se crearon un par de dioses, mm, el, el tiempo y un gigantesco espacio blanco. También se creó un ser gigantesco de piel roja, ojos blancos, un par de chascos gigantes em, en la frente y uñas de cachos gigantes en la frente y uñas largas. Una cola extremadamente larga. No tenía pelo y tenía una chinera una chivera en la barba, negra y bastante corta. Su nombre era Diablo. Los dioses eh, crearon todo el universo que conocemos hoy por hoy y crearon
al diablo en, en el infierno. Y encerraron al diablo en el infierno, un lugar repleto de oscuridad y carbón y la lava de y lava. Pero ellos sabían que él tenía que morir, pero ellos no tenían el poder para vencerlo. Tenéis, eh, entonces crearon un, un ser, un ser habitante de la tierra con el poder de destruir al diablo, eh, para después em, viniera el apocalipsis. Lo llamaron el elegido. Bueno, como podrán ver, esta introducción es mucho más breve, mucho pues más concreta, corta. Y lo que viene, ese es como el primer capítulo. Y lo que viene aquí después es el entrenamiento del elegido. Que aquí el elegido en un principio pues es Q, un niño de 6 años, y el que lo encuentra es Lupasa, un chico de 23 años, quien es el que se encarga de entrenarlo, ¿sí? Bueno, aquí viene pues todo el primer capítulo cuando lo entrena para como eh, se enfrentan a un montón de enemigos y demás. Ay, me pasé. Y luego vendría el segundo capítulo, el tercer capítulo, perdón, que es el equipo Plutón, que básicamente son un montón de personas que ayudan al entrenamiento de Kyudo y pues sí, se enfrentan y bueno, que ayudan al entrenamiento de Kyudo. Luego de esto viene la biografía de Chukaka. Chukaka pues es un esquizofrénico loco, que es como el primer enemigo así formal que tienen que enfrentar los de Plutón y Kyudo y pues Lupasa. Entonces pues cuento primero como toda su historia de vida, quién es y demás. Y luego viene el capítulo donde ya cuento pues todo el enfrentamiento a él, ¿no? Mm, después de esto, tengo que ir como mirando y por eso digamos que me demoro. Mm, y esto es muy largo. Lo que menos quiero es pasarme, ¿ah? Ya, aquí ya encontré. Bueno, después de esto viene el final de la historia. Aquí pues se enfrentan con uno que tiene un ojo parecido al Gran Señor del Mal, donde que pues tiene la cara blanca en vez de anaranjada. Aquí pues se le hace una primera referencia a todo este tema del, a todo lo que fue alguna vez el universo munsuniano, pero pues en ningún momento hace una referencia formal de que estén conectadas una historia con la otra. Y al final pues sale una chica llamada Agisias, que es la verdadera elegida, ¿sí? Ella pues se convierte en una mariposa y es la encargada de enfrentarse al diablo y pues destruirlo, ¿sí? Eso es Q. Em, Luego de esto viene el apocalipsis, ¿sí? Aquí voy a leerles solamente la introducción, pues para que tengan una idea de qué es esto. Igual manera es muy cortica, así que no se preocupen. Bueno, el universo. ¿Qué es el universo? Según algunos escritores, filósofos
y científicos, el universo es una tortuga nadando en leche. Encima de ella hay un elefante y alrededor hay una serpiente. Pero entonces, ¿qué es el apocalipsis? El apocalipsis vendría a ser el momento en el cual la leche se corta, la serpiente se come a la tortuga, el elefante aplasta a la serpiente para luego ahogarse entre la leche cortada. En otras palabras, el fin del universo, el fin de todo. Bueno, ese es como, digamos, el primer capítulo de Apocalipsis, la introducción. Luego viene el segundo capítulo, que es la profecía. Aquí, bueno, el narrador de toda esta historia, desde Monsuno, Kyudo y pues aquí en Apocalipsis, se llama profecía. Es básicamente como, por decirlo así, el que decide qué pasa y qué no, el creador de todo. Aquí profecía, pues, es básicamente fue como Lupasa, fue el director del colegio de Giri, fue el entrenador de Thor. Sí, como que él a lo largo de la historia fue tomando distintas personalidades para ir, digamos, eh, guiando a los distintos elegidos y demás, y demás. Y aquí pues él ya se personifica, va y busca a través de un desierto a Thor, reúne a Thor, a Gisias, que pues es la mujer mariposa, y a Kudo. Sí, los reúne a los tres y les dice que ahora tienen que enfrentarse con Apocalipsis, que es como por decirlo así, la Virgen María, que viene a destruir todo el universo, todo lo que conocemos hoy por hoy. Y ellos básicamente lo que tienen que hacer es ayudarle a acabar con el mundo. Según lo que cuenta aquí Apocalipsis, es que ya no tiene sentido que el universo exista, pues eh, un poco de la gracia del sentido que tenemos en este universo es que exista el bien y el mal, el balance, como el yin y el yang, que se complementan el uno al otro y que el mal y el bien se originan de acuerdo a las vivencias de la nada en la vida. Ni el bien ni el mal se originan de la nada. Y pues que como ya solamente existe el bien, pues ya no tiene sentido. No tiene sentido que todo sea perfecto. Y entonces tiene que venir el Apocalipsis. Y ellos tienen que ayudar al Apocalipsis, que es como la Virgen María, a destruir el universo. ¿Sí? Él les cuenta como toda esta profecía que, digamos, él tiene. Y luego viene el Apocalipsis, que es cuando se desarrolla todo esto que les acabo de contar. Bueno, después viene lo que vendría siendo el libro, o bueno, los tres libros, bueno, es un solo libro, pero dividido en tres partes, em, que es Los viajeros del tiempo, ¿sí? Entonces, pues, voy a leerles un párrafo de introducción, el cual no es muy largo, y ya con esto estaremos finalizando. Bueno, entonces, esta es una historia alterna en la cual Doctor Extraño, su maestro, el, el viajero de sus reencarnaciones, el viajero del tiempo, en, entre su propia vida, se unen para evitar el apocalipsis y tienen una confrontación con la profecía, el narrador, y provocan una catástrofe multiversal. El astronauta se convierte en el viajero del multiverso, descubriendo así múltiples versiones alternas de todos los personajes de esta historia. Se da una invasión alienígena y zombie. Se une Marvel con DC
y Monsuno, y se da la ópera del tiempo, y nace su némesis Camelot. Toxon envejece y se transforma en un sabio del multiverso, multidimensional, multitemporal, y le crece una barba de fuego. Se revela la existencia de Aquaman King. Él, él produjo el agua, la cual provoca la nada, que la nada cobre vida. Se revela la existencia de Ant-Man King como el creador del microverso. Thor, el que ya conocemos, uno de los protagonistas de esta historia, motiva a todos los personajes de esta historia, incluyendo a sus versiones alternas, a inclinarse ante la Santísima Trinidad del multiverso, eh, multitemporal multidimensional, conformada por Máquino, Toxon y Toxon sabio y contenedor de poder. Se da la catástrofe multiversal con un proyecto de nombre, eh, con una enfrentación entre Swamp Thing, se da la catástrofe multidimensional, eh, con un enfrentamiento entre Swamp Thing con un proyecto de Swamp Thing al Man-Thing. Aparece el dios Panther de oro y dios Hulk, un gigante verde con barba larga y blanca, con un puño de hierro y un kit de espada y escudo de acero. Máquino tiene una pelea contra Dios Hulk, la cual es la pelea más violenta y trágica y fuerte y épica de toda la historia monsuniana. Y finalmente con la trágica muerte de Máquino, siendo la única muerte definitiva en toda esta historia. Al fin, al final eh, de, se da el Apocalipsis 2, donde se enfrentan al Dios Supremo, el ser con cuerpo de cielo, em, des- despejado, azul de día, con cajas, con cejas y barba, de pelo y pelo de nubes blancas, un, un ojo de sol y otro de luna, una armadura plateada, una espada de cuarzo y una capa de cielo nocturno estrellado, quien es enfrentado por el caballero dorado. Y al final dice, todas estas historias están atravesadas por el pasaje de Suruf, el hombre de todos los tiempos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el pasaje de Usuruf? Que es como el final, el cierre de toda esta historia. Bueno, en resumidas cuentas, para no alargarme mucho, lo que pasa en el pasaje de Usuruf es que en el pasaje del escritor Usuruf,
es que pues ya los mismos viajeros del tiempo que mencioné aquí cuando recién empecé a leer esto, em, pues quieren evitar la segunda apocalipsis y se dan cuenta que pues la única manera de evitar esta segunda apocalipsis es enfrentándose al propio escritor Tintín Guillermo, que dentro de esta historia se llama Usurruf. Bueno, aquí se cuenta como toda la historia de vida de Tintín Guillermo antes de ser escritor, antes pues de llegar a Ormuela y demás. En toda su infancia se cuenta también pues que Usurruf era un vikingo y demás, y pues ellos se escapan de las páginas de los libros y se enfrentan contra el propio escritor para evitar que él termine su historia. ¿Sí? Al final pues logran, Tintín Guillermo logra de alguna manera derrotar a sus personajes y hacer entender que ya toda historia tiene que tener su fin y su cierre, y que nada puede durar para siempre. Nada existió desde siempre y nada puede durar para siempre. Todo tiene su inicio y su final, y que esta historia ya debe finalizar, ya debe terminar. Bueno, esa es la historia, en resumidas cuentas, de Los Maestros Monsuno, la cual pues ya está totalmente terminada y espero algún día poder publicar, pues para que ustedes la puedan leer a mayor detalle y para entender mucho mejor de lo que la expliqué aquí en este video. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video, coméntenme aquí abajo en los comentarios si quieren que les narre, que les explique alguna otra de mis historias. Y bueno, no siendo más, yo me despido y nos vemos en estos días con un nuevo video. Adiós.